Qué maravilloso es nuestro Dios. Él nos da fortaleza, pone en nosotros una conciencia de su grandeza, de su suficiencia. Y por eso podemos decir, aunque somos débiles, fuerte soy. ¿Cuántos pueden decir otra vez esto con una confesión? En Cristo, fuerte soy. A ver, todos juntos. En Cristo, fuerte soy. Aleluya. Y esto es, hermanos, porque nuestro Dios tiene poder. Él, hermanos, dice en su palabra que en nuestra flaqueza se perfecciona su poder. Bendito sea su nombre para siempre. Y voy a invitar a que abran su Biblia en la epístola a los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Bendito sea el Señor para siempre. Y vamos a leer un pasaje en el capítulo 6, donde nos habla de una provisión de Dios para todos los cristianos que podemos designar que es la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y yo quisiera que leyéramos juntos Efesios 6, 11 al 17. 11 al 17. Así todos juntos, aunque tengamos versión diferente, gracias. Vamos a leer juntos. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial, queremos tener una continuidad en el espíritu de alabanza y adoración a tu nombre. Enséñanos y danos esta capacidad por el Espíritu Santo de estar alabando tu nombre en todo tiempo. Padre, gracias porque nos das esta capacidad para que podamos, Señor, mantenernos con un espíritu de victoria, porque tú eres el poderoso en nosotros. Y en esta noche, mi Dios, clamo a ti porque tu gracia siempre es suficiente, sea sobre nosotros, mis hermanos, y sobre mí. Únenos en una misma mente y un mismo parecer. Tu Espíritu Santo nos ministre. Todos necesitamos el ministerio de tu palabra. Enséñanos tú, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que están descuidadas, que están frágiles, sean cubiertas por la suficiencia de tu palabra y de tu Espíritu. Ayúdanos. Tú conoces nuestras debilidades y flaquezas. Pero gracias, mi Dios, porque tú conoces todas las cosas y en el tiempo oportuno pones en nosotros lo que necesitamos por tu Espíritu Santo
y por tu poder. Gracias, mi Dios, por hacer esto y más de lo que nosotros pedimos o entendemos. En el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen la conciencia de que esta armadura de Dios está en ustedes? Yo creo que sería muy bueno si ustedes leyeran allá en su casa por lo menos 7 veces este pasaje. Efesios 6, 11 hasta el 18. El 18 nos habla de una porción más de la armadura de Dios, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque dice esta preciosa palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y para que nosotros podamos tener una relación correcta con el diablo, que significa vencerle, ¿qué es lo que necesitamos? Poder. Y gracias a Dios, hermanos, que Él es todopoderoso. Y el Señor Jesucristo, cuando Él iba a ascender, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él, hermanos, delega esta autoridad a su iglesia. Su iglesia, que somos nosotros, tiene poder porque el Señor Jesucristo ha delegado esta autoridad y este poder sobre nosotros. Y gracias a Él, hermanos, nosotros podemos ejercerla. Por la mañana principiamos a ver este tema tan precioso. Y lo que decíamos inicialmente es que todos los creyentes, todos los cristianos, necesitamos poder. Estamos rodeados de debilidad, dice la palabra de Dios. De manera que si queremos caminar victoriosamente con el Señor, necesitamos poder. Y este poder no está en nosotros. No hay manera de que obtengamos poder suficiente para llevar una vida victoriosa. Pero Dios, Él tiene toda potestad. Y Él, hermanos, es el que nos provee de este poder para que podamos vencer, aún rodeados de debilidad y llenos de flaquezas. Ahora, esto, hermanos, es muy precioso porque esto le da toda la gloria al Señor. Ninguno de nosotros puede gloriarse de que hace algo o puede hacer algo por su capacidad o porque tenga habilidad. De ninguna manera. Todo lo que nosotros podemos caminar en el Señor es porque Él nos ha provisto de poder. Un poder que es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Y la palabra de Dios por lo menos nos menciona 4 aspectos en que se manifiesta el poder de Dios. Y está expresado en 4 palabras que les mencioné por la mañana. Espero en Dios que estén un buen número de los que estaban en la mañana para que podamos ver por lo menos lo más que sea posible acerca de este maravilloso e importantísimo tema, hermanos. Porque precisamente para que podamos tener una vida agradable a Dios necesitamos su poder. Necesitamos saber cómo, necesitamos saber de dónde viene, cómo aplicarlo,
¿Cómo es que va a operar en nosotros para gloria de nuestro Padre Celestial y sin duda para nuestra bienaventuranza? Bendito sea el Señor. Entonces, vimos, hermanos, estas 4 palabras, de las cuales vimos 2. Las voy a mencionar una vez más por los que no estaban en la mañana. Estas palabras son dunamis. La segunda es exousia, este es con X, exousia. La tercera es kratos, que se escribe con K al principio. Y la cuarta es ischos, así se escribe con che, ischos. Y así un repaso rápido, hermanos, espero que Dios me dé esta gracia. Vimos primero la palabra dunamis, que está mencionada en varias partes de la Escritura, pero para introducirnos vimos Lucas capítulo 9, versículo 1. Y allí vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad. Bueno, por los hermanos que no estuvieron en la mañana, vamos a leerlo nada más. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y dijimos, hermanos, que de acuerdo al significado de esta palabra griega, dunamis, significa un poder explosivo, algo impactante, tremendo. De esta palabra dunamis se deriva el nombre de un explosivo que se llama dinamita y que sirve para pues algunos usos industriales, pero lo usan mucho también en la guerra para destruir, para causar mucho daño. Pero en nuestro caso, de lo que estamos viendo ahorita, cuando se refiere, hermanos, al poder de Dios, es un poder que construye, que edifica, que trae victoria para los hijos de Dios. Y es un poder sin límites. Yo quiero decirles, hermanos, que bueno, la dinamita tiene un poder limitado ante el poder de Dios. El poder de Dios es algo, hermanos, formidable, sin comparación, sin límites. Y este poder, hermanos, dunamis, fluye. Los discípulos, a los que llamó el Señor Jesucristo, a sus 12 discípulos o apóstoles, ellos, hermanos, ejercieron este poder. Ellos tomaron la palabra del Señor Jesucristo porque dice que Él les dio poder y autoridad. Ellos lo tomaron por fe, caminaron en esto y entonces vieron que funcionaba. Cuando ellos, hermanos, tomaban esta autoridad y echaban fuera demonios, los demonios se iban, los enfermos sanaban y ellos estaban, hermanos, sorprendidos, estaban maravillados. Y vean ustedes, hermanos, que cuando ellos regresaron con el Señor Jesucristo, después de este envío que el Señor hizo, dice que les dijo: Señor, estaban asombrados, dicen: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo no sé si ellos creían exactamente que esto iba a pasar. Lo que pasa es que cuando lo ejercieron, funcionó. Y eso los maravilló. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se regocijó. Se gozó el Señor de ver, hermanos, que ellos estaban experimentando. Dice en el versículo 17 de Lucas 10, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Una palabra maravillosa, preciosa, completa, que conduce a experimentar y ejercer el poder de Dios y ver sus maravillosos resultados. Pero esto, hermanos, es para todos los creyentes. Dice en Marcos 16, 17, estas son las señales que siguen a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Y esto es por el poder
de Dios. Después, esto es un repaso nada más de lo que vimos por la mañana. Después, la siguiente palabra que vimos es la palabra exousia. Exousia significa autoridad. Dunamis es, hermanos, un poder explosivo, tremendo, formidable. Exousia es autoridad, la capacidad, el derecho de ejercer ese poder destructivo y poderoso, en nuestro caso, destructivo de las obras de las tinieblas. Ese poder rompe las cadenas de los que están atados por Satanás, deshace las ataduras que Satanás pone también sobre muchos para tenerlos esclavizados. Deshace también las ataduras de la enfermedad, de los quebrantos en el alma y en el cuerpo. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, autoridad, hermanos, es el derecho, la potestad para ejercer el poder dunamis. Pero vimos, bueno, esto vimos por la mañana, es como un repaso, lo que vimos por la mañana es muy, muy breve, pero vamos a continuar. Lo primero que Dios nos da es una autoridad para ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, pudo ser hijo de Dios porque se lo propuso o porque buscó alguna manera de conseguirlo. De ninguna manera. Esto es algo que Dios hizo por gracia, como un regalo para nosotros. ¿Verdad? Por eso dice que Él nos dio. Él quiso hacerlo. Fue su voluntad darnos esa potestad, ese poder de ser hechos hijos de Dios. Y nuestro Dios es poderoso y Él es nuestro Padre. Entonces Dios quiere que sus hijos también ejerzan su poder. Así como Dios manifiesta, hermanos, esta grandeza de autoridad y dominio, quiere que sus hijos también lo hagan. Él delega esta autoridad, este poder. ¿Tienen ustedes este poder? ¿Tienen esa autoridad? ¿Han visto que funciona en su vida? Gloria a Dios, hermanos. Dios quiere que avancen en esto y Dios los va a confrontar para que ejerzan ese poder en contra de los demonios, en contra de Satanás, en contra de la enfermedad, en contra de todo aquello que venga contra ustedes. Ustedes van a tener oportunidad de dar las palabras de autoridad y dominio para que puedan ver que el poder de Dios es verdad, es efectivo, es poderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Dice en el Salmo 91, gloria sea al Señor para siempre. Amén. Salmo 91, versículos 13 al final. Dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y este pasaje de la palabra de Dios en el Salmo 91 nos habla de la confrontación que tenemos, hermanos, que ejercer, que experimentar. Porque fíjense cómo dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Y esto significa, hermanos, que en nuestra confrontación con los poderes de las tinieblas o contra lo que acecha contra nosotros, hay momentos de angustia. Hay momentos que prueban, en que estamos, hermanos, en una verdadera lucha, una batalla.
Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que libremos la buena batalla de la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay veces que cuando estamos metidos, hermanos, en esa batalla y estamos viendo lo difícil que es y cómo parece que por momentos estamos nosotros siendo derribados, pero hermanos, el Señor quiere que siempre tengamos conciencia de victoria, porque hay un poder que está en nosotros. No es nuestra capacidad, no es cuánto sabemos, no es cuánto podemos, no es cuántos años tenemos siguiendo al Señor, sino cuánto es el poder de Dios. Y su poder no tiene límites. Y finalmente, siempre, siempre, siempre nos llevará a la victoria. ¿Lo creen, hermanos? Bueno, Dios quiere que todos experimentemos esta maravillosa verdad. Alabado sea el Señor para siempre. Dice en 2 Corintios 2:14, 2 Corintios 2:14, es uno de los versículos que me bendicen tanto. Toda la palabra es maravillosa, pero hay algunos que tocan mucho nuestro corazón. En este tema, fíjense cómo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y hermanos, si ustedes sienten testimonio, subrayen la palabra siempre. No es que de vez en cuando, no es que en algunas veces vamos a tener victoria, no, siempre. A veces tenemos la impresión, hermanos, de que, bueno, pues de vez en cuando vamos a tener una victoria, a lo mejor chiquita. Pero no, hermanos, Dios no está hablando de una victoria persistente, continua. Y Dios quiere que tengamos esta conciencia. Cada vez que tú y yo nos veamos confrontados, debemos dejar que el Espíritu Santo despierte nuestra conciencia a victoria, a triunfo. ¿Por qué? Porque nunca Dios ha sido ni será vencido. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue victorioso, aún allí en la cruz. Aunque muchos lo veían como signo de debilidad, nuestro Cristo estaba dando la buena batalla de la fe. Estaba obteniendo una victoria total, absoluta, sobre todos sus enemigos. El diablo, la muerte, el pecado, fueron vencidos totalmente por nuestro Señor Jesucristo. Él ejerció un poder absoluto para su gloria y alabanza. Y Él quiere que nosotros tengamos también esta misma experiencia, siempre en victoria. Entonces, el Señor nos ha dado una autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Esto lo vemos en el Salmo 91 y lo vemos también en Marcos 16, 17 al final. Necesitamos, hermanos, que los principios de Dios, las palabras de Dios, queden implantadas en nuestro corazón y las tengamos por ciertas. Si nosotros dejamos que vengan dudas, que venga incredulidad, que vengan temores, entonces bloqueamos la operación del poder de Dios. Entonces recibimos, por lo menos, recibimos decepciones, frustraciones. Pero nuestro Dios es Dios todo suficiente. Él nunca falla. Él nunca es vencido. A su nombre, a su nombre. Aleluya, sí, Él es digno, hermanos. Pero vamos adelante y veamos las siguientes dos palabras que hablan del poder de Dios en la Biblia. Y es lo que acabamos de leer al principio, lo que llamamos la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La siguiente palabra, hermanos, Kratos. Kratos es una operación de poder para que los hijos de Dios seamos invencibles. Hermanos, el poder de Dios no tiene áreas de debilidad.
no tiene ninguna fase de fragilidad. El poder de Dios es absoluto, total. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces Él quiere que nosotros ejercitemos también esta fase de su poder. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue tentado en todo, hermanos, pero sin pecado. Porque el poder suficiente, glorioso, que el Padre, hermanos, estaba ejercitando en su Hijo, le llevó a una victoria total, absoluta, completa. Bendito sea su nombre para siempre. Él es nuestro ejemplo. Él es, hermanos, la figura perfecta de la victoria por el poder maravilloso, inmenso de nuestro Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Este poder, hermanos, esta fase de su poder es el que nos preserva, nos defiende. Y por supuesto, hermanos, el poder que está en nosotros en su plenitud es el poder del Espíritu Santo. Y estas fases, hermanos, tienen lugar en nosotros para cubrir todos los aspectos en que nosotros necesitamos esta protección. Ser invencible es ser inmune a cualquier posibilidad de ser herido, lastimado o destruido. ¿Por qué? Porque Dios es todo suficiente. Indudablemente, hermanos, y tenemos, esta conciencia, en ocasiones somos derrotados y vamos a ser derrotados. Pero esto no es porque esté fallando el poder de Dios, es que hay fallas en nosotros, hay descuido en nosotros. Hay situaciones en que estamos nosotros permitiendo que otras cosas nos distraigan. Y entonces la fortaleza en nosotros tiene áreas de debilidad. Y cuando esto acontece, hay derrotas. Pero solamente es una derrota. No estamos perdiendo la guerra porque la guerra la ganó nuestro Señor Jesucristo. Él ya es el vencedor absoluto y total. Y Él nos atribuye a nosotros su victoria cuando estamos caminando en este poder maravilloso de Dios. El enemigo, hermanos, no nos puede tocar porque está en nosotros el poder Kratos, el poder, hermanos, que nos protege. Dios tiene cuidado de nosotros. Job, él pudo experimentar esto, aunque yo no sé si él estaba consciente de eso, porque cuando el diablo solicitó al Señor, déjame a Job, y el Señor sabía lo que estaba haciendo, y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Empezó a destacar aquellas virtudes en Job. ¿Cuál fue la respuesta del diablo? Pues ¿cómo Job no va a tener esas características? Si lo ha rodeado de protección, no lo puedo tocar, ni nada lo puede tocar. Pues así como no. Allí estaba, hermanos, el poder protector de Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese mismo poder de protección está sobre ti, sobre mí. Dice Salmo 18, si quieren verlo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por Él tenemos acceso a estas maravillas, hermanos. Aleluya. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Jehová fue mi protección. Él es escudo en torno nuestro. Y hermanos, a mí me bendice mucho esta expresión de la Biblia, porque en torno nuestro quiere decir que estamos rodeados por este poder protector de Dios y nada nos puede tocar.
Es lo que pasaba con Job. Y Satanás se quejó con el Señor. ¿Cómo no va a estar Job tan tranquilo si tú eres un escudo alrededor de él? Nunca lo podré tocar. Y hermanos, ese mismo escudo Dios quiere que tú y yo estemos conscientes de que está en nosotros. Pero alguien podría decir inmediatamente, bueno, entonces ¿por qué me pasan cosas? ¿Por qué de pronto me veo metido en situaciones? Dice la palabra de Dios, el que aportillare el vallado, le morderá la serpiente. Dios no quita su escudo, pero nosotros lo podemos eludir cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Cuando descuidamos nuestra vida de relación con Dios, nuestro escudo se debilita y entonces podemos ser tocados. Dice la palabra de Dios, al que aportillar el vallado, dice, le morderá la serpiente. Pero esta no es la voluntad de Dios. Por eso vamos a ver un poco más adelante algo al respecto. ¿Cómo es que esto puede ser también, hermanos, desecho? Este poder, hermanos, Kratos, este poder que protege, no solamente es de ataques físicos, porque sí es algo que nos protege de ataques físicos, también espirituales. Pero hermanos, es una protección en contra del poder del pecado, en contra de la tentación, de todas esas sutilezas que Satanás usa para debilitar al cristiano y ponerlo otra vez bajo yugo de esclavitud. Satanás, hermanos, es persistente. La palabra de Dios nos dice, allí en Mateo capítulo 4, donde habla acerca de la tentación del Señor Jesucristo, que después que tentó al Señor Jesucristo en las 3 áreas, entonces dice que cuando terminó toda tentación, dejó al Señor, ¿cuánto? Por un tiempo. No dijo, bueno, ya no puedo con él, ya lo voy a dejar en paz. Para nada, hermanos. Trabajó todo el tiempo por derribar a nuestro Señor Jesucristo de su altísima posición. Pero el poder siempre estuvo obrando, infalible en nuestro Señor Jesucristo. Él fue siempre, siempre vencedor. Ni siquiera cruzó el más leve pensamiento dando opción a Satanás. Fue perfecto, inmaculado. El poder obró asombrosamente, perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber una protección en nuestros pensamientos. Hay 3 accesos a nuestra alma: los ojos, los oídos y la mente. El diablo trabaja en las 3. Cuando estamos digamos, por la calle, nuestros ojos ven todo. Y yo creo que el 80% de lo que vemos es mal. Es pecado, es tentación, es inclinación a hacer aquello que a Dios no le agrada. Lo mismo pasa con nuestros oídos. Escuchamos tantas cosas sucias, inmundas, tentadoras, que acuden a nuestras debilidades y a nuestras flaquezas. Necesitamos poder para resistir. Necesitamos poder para desechar. Necesitamos poder. Nosotros no podemos ser más de nosotros mismos. Cuando queremos hacerlo por nosotros mismos, siempre fracasamos y somos derrotados. Solo el poder, Kratos, el poder de Dios, nos preserva de caída. Y podemos, hermanos, entonces desechar las sugestiones del diablo, del mundo y de nuestra propia carne, en el nombre de Jesús. Cuando vienen los pensamientos, hermano, hermana, y te atacan y te empiezan a promover hacia lo que tú eres débil. El diablo, hermanos, es astuto. Él no va a venir a atacar un área que es fuerte en ti. Yo diría que no es tonto, aunque en muchas cosas manifiesta torpeza.
Pero, hermanos, él piensa, lo va a atacar en lo que es débil. Y todos ustedes y yo tenemos el lado flaco, aunque a mí no se me nota, pero todos tenemos el lado flaco. ¿Sí? No todos tenemos la misma debilidad, hermanos. Y por allí es donde el diablo te ataca. Y está vigilando para ver en qué momento levantas la cerca. Acuérdense de la palabra de Dios, el que aportilla, quiere decir el que levanta la cerca, le va a morder la serpiente. Y eso está súper vigilante, a ver cuando le hace una levantadita, inmediatamente entra. Pero si nosotros estamos conscientes del poder de Dios en nosotros, esta área de poder, Kratos, estamos protegidos, porque inmediatamente en nuestra mente y en nuestro corazón rechazamos la sugestión del diablo. Satanás, en el nombre de Cristo, vete de mí. Cuando el pensamiento viene, hermanos, no debemos jugar con él. No debemos dejar que empiece a funcionar en nosotros, a debilitarnos, a llevarnos a lo que a nosotros nos gusta hacer. Dice, hermano Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Pero cuando alguno es tentado, dice, es porque es atraído de su propia concupiscencia, de la debilidad que hay en su corazón, esa inclinación, hermanos, a pecar en diversas áreas de su vida. Es una fragilidad, ahí es donde va el ataque. Y si nosotros estamos descuidados de este poder, entonces, hermanos, empezamos a darle lugar. Y dice la palabra de Dios que el pecado, una vez que es aceptado y consumado, produce muerte. Pero Dios no nos dejó descuidados de esta parte, nos dio el poder, Kratos, protector, con el cual podemos rechazar efectivamente. Aunque tú y yo tengamos debilidades, Dios es más grande, Él es poderoso para darnos la capacidad de rechazar y de resistir y tener victoria sobre toda debilidad en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces en aquellas áreas donde tú eres frágil, tú vas a ser fuerte. Por eso dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Y eso no es una fórmula mágica, es porque creemos que el poder de Dios está en nosotros. Es su poder el que nos da la victoria, no somos nosotros. No es que seamos disciplinados, no es que seamos muy listos o muy abusados. Cero, hermanos. Es porque Dios es poderoso. Él cumple su palabra y nos preserva de quedar presos. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Yo espero en el Señor que tú estés tomando la palabra de Dios. Yo creo que hay muchos aquí que han estado siendo derrotados en áreas de debilidad. Pero Dios quiere que eso se termine. Que tú le digas, diablo, basta. Hasta aquí se acabó. Porque ahora sé que mi Dios me ha dado poder para derrotarte en esta área de mi vida. Y en el nombre de Jesús, vete fuera y no vuelvas más. Y tú mantienes tu vida vigilante. Siempre vas a estar en victoria. Yo recuerdo, hermanos, una vez nos dio un ejemplo que a mí me impactó mucho. El hermano Costa, no sé cuántos de ustedes lo conocieron o lo recuerdan. Un varón de Dios con una experiencia tremenda en el Señor. Y él era judío árabe. Y bueno, él vivió allá en el oriente, allá en Israel y en otras partes. Y ustedes conocen la condición de Israel. Es un país siempre amenazado, rodeado de millones de enemigos que quieren borrarlos del mapa. Ustedes conocen lo que está pasando y que casi siempre es así. Y entonces ellos viven constantemente vigilando, porque de ahí depende su subsistencia. Porque aunque ellos no conocen a nuestro Señor Jesucristo, tienen una conciencia de Dios y Dios tiene cuidado de ellos. Pero hay muchos peligros, muchas acechanzas. Entonces dice su hermano Costa que los centinelas, los que están encargados de vigilar áreas de estratégicas,
Son gente muy preparada. Son soldados, pero muy preparados, muy especializados. Y son llenos de armas de mucho poder. Tienen armas sofisticadas para poder rechazar cualquier tipo de ataque y poder dar alarma y que todos estén alerta y poder rechazar cualquier ataque grave en contra de ellos. Y dice que una de las una responsabilidad mayor de esos centinelas es que no pueden dormir ni un segundo durante el tiempo que dura su vigilancia. No hay manera de que ellos descuiden un solo momento. Tienen granadas, tienen otras armas de alto poder, tienen protección en su cuerpo, no sé cuántas cosas, para que garantice que ellos en un momento dado pueden rechazar cualquier cosa que venga en contra. Pero él mismo dice, nos narra de un joven que era miembro de esta élite de vigilantes especiales. Y según parece, decía él, había tenido tiempos de mucho cansancio, mucha fatiga, de manera que cuando él llegó a su momento de vigilar, de estar ahí de centinela, estaba cansado, pero él sabía cuál era su responsabilidad y recibió todo ese armamento especial que les ponen en ese momento en que principia su tiempo de centinela hasta que termina. Y recibió todo aquel armamento y se puso en su puesto, alerta. Pero pasaron las horas y el cansancio y la fatiga empezaron a afectarlo. Y aunque él sentía aquello, él simplemente se sacudía, se movía para que se fuera aquella situación de cansancio. Pero él dice que un momento, dice que no fueron más de 5 segundos en que él se recargó en la pared. 5 segundos en los cuales saltaron como fieras los enemigos que estaban queriendo traer destrucción sobre esa área. Y costó muchas vidas. 5 segundos se durmió. Fueron mortales para él porque él fue el primer muerto. Y muchos más que fueron dañados. Dice, no se pueden dar el lujo de descuidarse ni 5 segundos. Hermanos, nosotros tenemos armas que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero ¿cuántas veces hay derrotas, hermano? Y tristes derrotas, teniendo esas armas. Así estaban esos vigilantes, armas sofisticadas, poderosas. Pero a este joven no le sirvieron de nada, porque descuidó su tiempo de vigilancia. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Cuando nosotros estamos, hermanos, en esa vigilancia, en ese espíritu constante de vigilancia, vigilando nuestros pensamientos, ¿qué vemos? ¿Qué oímos? Para tomar este poder, Kratos, y desechar inmediatamente, nada de mantener cosas en la mente que son sucias, que promueven a nuestras malas inclinaciones, sino inmediatamente desecharlas, echarlas fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en nosotros para hacerlo y mantenernos en victoria. Dios quiere que tú y yo seamos victoriosos constantemente. Estamos rodeados, dice en un salmo David, mis enemigos me han rodeado, se han multiplicado, están vivos y fuertes. Nosotros podríamos decir lo mismo, hermanos, pero hay uno más fuerte que todos esos enemigos, Cristo el Señor. Él está en nosotros, Él está con nosotros, en la persona gloriosa de su Espíritu Santo, y quiere que vivamos en victoria sobre todas estas acechanzas del diablo, del mundo y de nuestra propia carne. El poder de Dios, allí está. Tenemos armas. Tomémosla, ejercémosla y siempre tendremos la victoria. Amén. Dios quiere que vivamos así. Que sea un estilo de vida, hermanos. Que sea raro cuando nosotros fallamos o caemos y no que sea la tónica,
sino que sea algo extraño cuando nosotros fallamos o somos derrotados. Dios quiere que seamos siempre victoriosos. Él puso ya. Allí está la provisión de Dios. No dependes de ti, no depende de tu capacidad. ¿Qué tanto puedes hacer? Todo depende del poder de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Por eso, hermanos, es que vemos a veces hermanos tan preciosos, caminando con el Señor, teniendo victoria y caminando en servicio, y vemos cómo Dios se manifiesta en ellos, pero de pronto pasa el tiempo y empiezan a declinar, a declinar, a declinar. Y a veces incluso ya no los vemos. ¿Falló el poder de Dios? No, es imposible. Hubo descuidos, hubo un declinar en su cuidado vigilante. No estamos desarmados. No estamos, hermanos, a las expensas del diablo. Nunca. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Y Dios quiere que tengamos una conciencia de victoria, pero no solamente porque Él está con nosotros, sino porque su poder está operando en nosotros todo el tiempo. Dos hermanos hablaban acerca de la armadura de Dios. Y uno le dijo al otro, ¿sabes qué? Dice, yo todos los días en la mañana me pongo la armadura de Dios. Y hago ahí mi culto personal. Y me pongo cada una de las piezas de la armadura. Así como que con mucha satisfacción le decía, yo me pongo cada día la armadura. Y el hermano que estaba con él le dijo, bueno, pues está bien, te das ese trabajo. Pero yo no me tomo ese trabajo. ¿Por qué? Yo me duermo con la armadura. Siempre la tengo. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces son atacados en los sueños? ¿No es cierto? A veces que te duermes así, plácido. Y ay, Señor, diablos inmundos empiezan ahí a moverse en la mente, en los sueños, y despierta todo turbado o turbada a las hermanas, cosas sucias, inmundas. Pero cuando nos acostamos con la armadura, estamos protegidos. Somos protegidos por la mano del Señor. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. ¿Saben qué? Para Dios no hay detalle descuidado, hermanos. Dios no tiene áreas que Él no haya cubierto. Él quiere que sepas que Él está al pendiente de todo. Por eso dice en su palabra, me despierto y aún estás conmigo. Aleluya. Qué precioso es nuestro Padre Celestial. Qué cuidado tan exquisito tiene de nosotros. Dios ha puesto para nosotros un abanico grande de poder para que seamos victoriosos. No solamente, hermanos, para que podamos atacar cuando así es necesario, sino para que podamos defendernos. Una de las partes de la armadura es un escudo protector. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Ese escudo es impenetrable, hermano. Cuando tú y yo lo tomamos, entonces aunque sea una lluvia de dardos, ninguno puede penetrar. Y tenemos victoria. Y nos gozamos, hermanos. Y saben que esto nos mueve a glorificar a nuestro Padre Celestial, a darle la honra, Señor, gloria a tu nombre, porque tú eres digno. Tú eres el que haces todas estas maravillas, que a mí, el más pequeño de tus hijos, el más inepto, el más inútil, me haces un victorioso sobre ese Satanás y todas sus huestes, para gloria de tu nombre. Bendito seas para siempre, Señor. Y nos volvemos en alabanza, en adoración a nuestro glorioso Padre Celestial y a nuestro glorioso Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres digno, Señor. Eres grande, hacedor de maravillas. Gracias, gracias, gracias. Porque el Señor está aquí, es que estamos aquí nosotros, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Vamos a la cuarta palabra. Ischos, así rápido, porque ya se me fue el tiempo, hermanos. Ischos es
el poder de ser efectivos. Que lo que hagamos, hermanos, realmente resulte. Produzca el fruto que Dios quiere. Porque, hermanos, la verdad es que muchas veces intentamos y no funciona. Decimos, Señor, pero es que ya oré, ya estudié, ya no sé cuántas cosas, Señor, y a la mano que cuando lo hice, no resultó nada. Qué frustración. Nos sentimos mal delante de Dios, nos sentimos hasta tristes, quebrantados. Pero Él nos ha dado su poder, hechos, para ser efectivos. Que sea, hermanos, la obra que Dios nos da a hacer sea real, fructífera. Fíjense que yo creo que todos los que tenemos el privilegio inmerecido de estar aquí para compartir la palabra de Dios, nos toca profundamente lo que dice en el profeta Isaías: mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía. De veras, hermanos, es un clamor dentro de nuestro corazón. Que la palabra que el Señor pone en nuestros labios llegue a ti. No es mi palabra, no es la palabra del hermano Tito, la palabra del hermano Gabriel, es la palabra de Dios. Y Él quiere que esa palabra penetre a tu corazón. Si ustedes recuerdan, hermanos, en días pasados yo les decía, ¿cuál es el propósito de la predicación? Que tú seas convencido de lo que oyes es la palabra de Dios y que Dios te mueve a ponerla por obra y veas el fruto, el resultado, para gloria de Dios. Indudablemente, pero para que seamos bienaventurados, hermanos. Porque nosotros nos gozamos en que Dios sea exaltado, en que Él sea glorificado. Eso produce en nosotros gran gozo, porque Él es el único digno. Él solo lo merece. Bendito sea su nombre para siempre. Dios quiere que seamos efectivos. Tú, hermano. A veces uno piensa en los personajes bíblicos o en las personas que vemos en nuestro tiempo que tienen un desarrollo muy grande, un ministerio muy amplio, muy impactante. Dices, ay, Señor, pues nada más tú tienes uno que otro consentido por ahí, Señor. Sí son, como que tú les das más. Hermano, esto no es cierto. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que tú y yo seamos efectivos. No de nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, es el poder de Dios. Dios quiere que tú y yo sepamos que está disponible para nosotros. Es el poder que nos hace efectivos en la obra de Dios. Que lo que tú y yo hacemos tenga un buen resultado para gloria de Dios. No para que nosotros digamos, ahora sí ya la estoy haciendo. Dios me usa. Esa palabra me parece, bueno, a mí en lo personal me parece muy chocante, como diciendo, a mí Dios me usa. Ay, hermanos. Dios tiene misericordia, hermanos. Su gracia es la que hace suficiente las cosas. A veces, hermanos, uno piensa, Señor, ahora sí me preparé, pero bien. Estudié, pero bastante. Leí mucho, oré un montón. Y llegamos aquí, hermanos, y nos sentimos chinches. Así. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos queriendo depender de nosotros, de lo que hacemos, de lo que tenemos de nosotros mismos. Eso es fatal, hermano. Necesitamos reposar en el Todopoderoso. Dile, Señor, tú eres el que tiene la capacidad. A ti la gloria. Dice uno de los salmos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Aleluya. Bendito, bendito, bendito sea su nombre. Entonces, este poder nos hace efectivos en la obra de Dios y se va perfeccionando de día en día. Nosotros somos seres que estamos aprendiendo todo el tiempo. Y una de las maneras en que Dios nos enseña es a través de la experiencia. Cuando vemos, hermanos, que los principios de Dios funcionan, nos ceñimos a la palabra, obedecemos a lo que Dios quiere, vemos que es cierto, que sí funciona.
Y damos el siguiente paso y crecemos. Y el siguiente y crecemos. Hermanos, nunca vamos a alcanzar el crecimiento total, porque la Biblia dice que Dios quiere que vengamos a ser a la medida de la estatura del varón perfecto, de nuestro Cristo. De manera que aunque no tenemos esa plenitud, pero estamos caminando hacia allá, cada día. En la medida que nos sometemos a la palabra de Dios, que la aceptamos, que aceptamos su provisión, todas estas cosas maravillosas, vamos creciendo, vamos creciendo. Y todo esto es para gloria de Dios, para gloria de su nombre. Bendito sea Él para siempre. Aleluya, aleluya. No es que nosotros tengamos ninguna capacidad. Este poder nos hace ver que los detalles son importantes. A veces, hermanos, por un detalle podemos perder mucho. Yo recuerdo, hermanos, ya me pasé. Perdónenme, hermanos. ¿Me aguantan otros minutos? Bueno, nada más ya para terminar, hermanos. Un hermano, un ministro en Estados Unidos, muy precioso, hermano, ha escrito muchos libros. Y él es ingeniero en electrónica y tiene una empresa que sirve al gobierno allá en Estados Unidos, a las situaciones de los satélites y todo eso. Entonces, dice que le mandaron, lo contrató el gobierno para diseñar un equipo muy sofisticado, sumamente sofisticado. Y su departamento de ingeniería él mismo lo diseñó y fue un equipo, súper equipo, como tratan de hacer todo allá nuestros hermanos gringos. Y entonces él lo tenía que simplemente diseñar, terminar, y el gobierno se lo iba a llevar allá a Alaska, allá iban a utilizar ese súper equipo. Entonces dice que en las especificaciones que le dieron decía que si ese equipo llegaba a registrar algún error, alguna falla, entonces su empresa tenía la responsabilidad de ir por él a Alaska, volverlo a traer a su lugar, componerlo y regresarlo. Y dice que él se dio cuenta hasta después, dice, si esto llega a pasar, quiebro con todo y empresa y hasta la cárcel voy a ir a dar. Pero ya se había comprometido. Y entonces dice, pues yo le dije, Señor, ayúdanos porque esto, bueno, es mucha responsabilidad, pero tú nos has dado capacidad. Entonces hicieron el equipo, se lo llevaron. Y bueno, ya pasó el tiempo, digo, ya está, gracias, ya todo resultó. Y de pronto le llaman por teléfono, señor fulano, le tenemos una noticia, su equipo no funciona. Y dice, me vi entre rejas, dice, sin empresa, sin dinero, sin nada. Pero empecé a clamar a Dios. Dije, Señor, tú me has dado esto, es tuyo, ten misericordia. Dije, está bien, voy. Se fue allá, hermanos, y en el camino Dios le reveló qué es lo que estaba pasando. Estuvo orando intensamente y en el viaje Dios le reveló. Aquí y aquí está la falla. Era una cosa tan simple, hermanos. Cuando él llegó allá, dice que lo recibieron un equipo de ingenieros especializados en eso. Y le dijeron, ingeniero, ya hicimos todo lo que nosotros sabemos, somos ingenieros especializados y su equipo no funciona. Así es de que entonces usted tiene la palabra. Dice que él se sonrió y le dijo, no se preocupe, vamos primero a desayunar. ¿Cómo es posible, Señor? Si esto está esperando desde hace tiempo, es una crisis. No se preocupen, vamos a tomar algo primero. Y todavía se fueron al restaurante a desayunar. Él desayunó sabroso, sus huevitos y todo eso, feliz de la vida. Y una vez que se tomó su cafecito y todo, dijo, ahora sí, estoy a sus órdenes. Lo llevaron ahí todos nerviosos, preocupados, se le quedaban viendo, pues se me hace que está mal de la cabeza. Pero así, llevaron donde estaba el equipo.
Y él les dijo, esa tapa que ustedes ven ahí, que tiene un tornillo, quiten la tapa, por favor. Oiga, ya lo hicimos muchas veces, quítenla, por favor. La quitaron. Ahora dice, ahí tiene 4 tornillos. Están numerados. El número 3, denle media vuelta hacia la derecha. Y ellos se tallaban la cabeza, está loco este. Ya hicimos tantas cosas, ya comprobamos todo con su manual, ninguna cosa podemos encontrar. ¿Está usted seguro? Por favor, háganlo. Bueno, todos incrédulos, fueron allí, le dieron la vueltecita, dice, ahora enciéndanla. La prendieron y funcionó. Y todos se fueron de espaldas. ¿Cómo le hizo? Yo no lo hizo, lo hizo Él, el Señor. Es un detalle pequeño. Dios, hermanos, nos hace efectivos. Su poder nos hace efectivos. Siempre. Dios quiere, hermanos, que dejemos de ser negligentes. Dios quiere que dejemos el "ahí se va" clásico. Que tengamos cuidado de los detalles. Él nos ha dado este poder hechos para ser efectivos. Y no solamente en las cosas de Dios, también en lo secular, porque eso es para gloria del Señor. Cuando testificamos, fue Dios el que lo hizo. La gente se reirá de nosotros, pero finalmente tiene que aceptar que fue Dios el que lo hizo. Cuando un hermano, una hermana va allá con el médico y le hacen tantas cosas, le dicen, no sabemos qué tiene. Una hermana me dijo, hermano, ya me hice tantas cosas, todos los estudios. Y dice que no tengo nada, pero yo me siento enferma. Y después fui otra vez, y otra vez lo mismo. No, pues usted no tiene nada, pero yo me siento muy mal. Hermana, Dios no se equivoca. Dios sí sabe qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué no nos volvemos mejor al Señor? Al que dijo, yo soy Jehová, tu sanador. Y gloria a Dios, hermanos, se le acabaron los achaques, las cosas que sentía. No es porque Dios sí sabe. Dios es efectivo, hermanos. Y cuando tú te mueves en esa efectividad de Dios, entonces Dios es glorificado y los santos son bendecidos. Dios quiere que nosotros vivamos en esta área tan maravillosa de su poder, en todos sus detalles. No descuides los detalles pequeños. Una palabra para cerrar en Cantares 2:15. Cantares 2:15 dice, fíjense bien, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Cuántas zorras pequeñas puede haber en tu viña, hermano? Que están deteriorando tu viña. Cosas que tú ni tomas en cuenta. Ay, no es esto, no hay que ser tan fanáticos. No hay que exagerar. Poco veneno no mata. Pero si te lo tomas frecuentemente, sí mata. Porque poca levadura leuda toda la masa. Dios quiere que tú y yo seamos efectivos, aún en las cosas pequeñas. Dios es Dios perfecto. Y Él quiere que tú y yo nos movamos en este ámbito maravilloso de su poder. Y perdónenme la pasada de tiempo, si Dios nos concede, otra vez veremos qué es lo que causa que nosotros perdamos el poder. ¿Están contentos con el poder de Dios? Esta palabra es para ustedes y para mí. Quiere que la tomemos hoy, en esta noche. Señor, quiero tomar toda esa porción de tu poder glorioso en mí, para gloria de tu nombre. Quiero vivir en victoria. Ya me cansé de estar derrotado. Ya me cansé de estar cayendo y levantando.
Hoy quiero solamente estar en pie porque tú me sustentas con la diestra de tu justicia. Quiero dar a tu nombre gloria todos los días. Gloria sea tu nombre para siempre, Señor Jesucristo. Aleluya.